El Senado votó el sábado para absolver al expresidente Donald Trump de incitar a la insurrección mortal del 6 de enero, lo que marcó el cierre de un juicio político que puso al descubierto los horrores de los disturbios y destacó los vacilantes esfuerzos del país por salir de la era Trump. La mayoría de los republicanos del Senado eludieron el argumento central de los demócratas de que la campaña de un mes de Donald Trump para subvertir los resultados de las elecciones, así como sus comentarios incendiarios horas antes de que una turba irrumpiera en el Capitolio, exigieran que fuera condenado y excluido de la presidencia en el futuro. Al final, 7 republicanos apoyaron una condena, 10 votos menos que el umbral de los 2/3 requerido. Pero incluso los líderes republicanos del Senado que votaron para absolver a Donald Trump reprendieron al expresidente, reconociendo que la Cámara había aprobado su caso y que Trump había violado su juramento en el cargo. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo en un llamativo discurso posterior a la absolución de Trump que era mortal y prácticamente responsable de la insurrección del 6 de enero, pero que constitucionalmente no es elegible para la condena porque ya no es presidente. La votación de 57 a 43 marcó la primera vez desde 1868 que la mayoría del Senado votó para condenar a un presidente por un cargo de acusación. Y los 7 republicanos que rompieron filas son los que más apoyan la condena de un presidente de su propio partido en la historia de Estados Unidos. Los hechos son claros, dijo el senador Richard Burr, un senador jubilado cuyo voto para condenar, sin embargo, fue una sorpresa. La evidencia es contundente de que el presidente Trump es culpable de incitar a una insurrección contra una rama del gobierno igual, y que el cargo se eleva al nivel de los delitos y faltas graves. El resultado destaca el control continuo de Donald Trump sobre el Partido Republicano, incluso después de que dejó el cargo y enfrenta una condena fulminante dentro del Partido Republicano por su conducta post-electoral. Los legisladores republicanos que apoyan el juicio político y la condena en la Cámara y el Senado ya se han enfrentado a una fuerte reacción de los electores y organizadores republicanos locales. El juicio político de 5 días, el segundo de Trump y con mucho el más corto en la historia de Estados Unidos, subrayó las enormes contradicciones de un Washington post-Trump. El intenso deseo de los demócratas de castigar a Trump por su papel en la violencia, junto con su deseo de aprobar un proyecto de ley de ayuda del COVID-19 y pasar la página sobre la era Trump, la urgencia de exponer hasta el último detalle de las fuerzas que desencadenaron la insurrección resultó incompatible con la presión para darle al presidente Joe Biden espacio para promulgar su agenda. Cuando cayó el mazo, los senadores republicanos Lisa Murkowski de Alaska y Ben Sasse de Nebraska, Pat Toomey de Pensilvania, Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine, Mitt Romney de Utah y Barr se unieron a los demócratas en la votación para condenar a Donald Trump en el artículo de juicio político único en la Casa. Dejemos que el registro muestre ante Dios y la historia y el solemne juramento que juramos a la Constitución, que solo hubo un veredicto correcto en este juicio, culpable, dijo el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer después de la votación. El juicio terminó con varios misterios sin resolver que podrían abordarse en las próximas semanas y podrían arrojar nueva luz sobre la conducta de Trump. Incluyen un esfuerzo continuo para discernir qué sabía Trump a medida que se desarrollaba la violencia, cuándo lo supo y qué acciones, si las hubo, tomó para sofocarlo. Esas preguntas dominaron las últimas horas del juicio y casi resultaron en un esfuerzo por parte de los gerentes de juicio político de la Cámara para abrir el proceso a nuevos testimonios de testigos. Varios republicanos dijeron en declaraciones públicas que Donald Trump se había resistido a las súplicas de sus aliados para detener a los alborotadores y que lanzó un ataque en Twitter contra el vicepresidente Mike Pence mientras lo sacaban de la Cámara del Senado.
Los demócratas del Senado fueron sorprendidos el sábado por la mañana cuando los gerentes de juicio político de la Cámara pidieron un testimonio de testigos, lo que resultó en una mayoría de votos para llamar a testigos. Pero luego de negociaciones entre demócratas, los gerentes cedieron y simplemente permitieron que se ingresara en el expediente una declaración pública del representante Jamie Herrera. La representante dijo en un comunicado el viernes por la noche que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le había dicho que Trump negó sus súplicas de detener enérgicamente a los alborotadores el 6 de enero, lo que provocó llamadas inmediatas para una transmisión más completa de las pruebas contra el expresidente. La decisión de omitir el testimonio en vivo dejó esos detalles sin confirmar y listos para surgir después de que Trump esté libre del juicio. Los demócratas habían expresado su esperanza de que la evidencia y las apelaciones emocionales que hicieron durante el juicio movilizarían a suficientes republicanos para condenar a Donald Trump, un resultado que dijeron que era necesario para evitar la violencia futura. Para defender su caso, los gerentes de la Cámara de Representantes reprodujeron videos gráficos que incluían imágenes nunca antes vistas, que mostraban la naturaleza horrible y caótica de la violencia en el Capitolio el 6 de enero. El equipo de defensa de Donald Trump sostuvo que llevar a un expresidente a juicio por cargos de juicio político era inconstitucional, porque el remedio principal, la destitución del cargo, ya no estaba en operativo. Pero el Senado votó al comienzo del juicio para mantener la autoridad de la Cámara para llevar a cabo los procedimientos, y una condena habría impedido a Trump ocupar un cargo federal en el futuro. El argumento de los abogados de Trump, una opinión minoritaria entre los expertos constitucionales, proporcionó una vía para que los republicanos se unieran en torno a una absolución sin defender explícitamente la conducta de Trump, que la mayoría de los senadores republicanos han criticado como imprudente pero no impugnable. Otros republicanos dijeron que la Cámara no había podido probar que las acciones y los comentarios de Trump contribuyeron a la violencia en el Capitolio y que no cumplían en el estándar legal de la incitación. McConnell, a pesar de su voto para absolver a Trump, arremetió contra el expresidente en un comunicado tras el juicio, acusándolo de ser el responsable de desatar el terrorismo en el Capitolio. Hicieron esto porque el hombre más poderoso de la tierra les había alimentado con descabelladas falsedades, porque estaba enojado por haber perdido una elección, dijo McConnell. Muchos políticos a veces hacen comentarios acalorados, pero esto fue diferente. Es diferente de lo que vimos. Ese fue un crescendo cada vez más intenso de las teorías de conspiración. En particular, McConnell también sugirió que Trump aún podría enfrentar responsabilidad penal por sus acciones, afirmando que Trump todavía no se salió con la suya. Michael Vanderberg, uno de los abogados de Trump para el juicio político, desestimó las críticas de McConnell y dijo a los reporteros: "Terminamos la lucha en esta habitación y lo tiramos sobre la alfombra en ese caso. Ganamos, no es culpable". Jamie Raskin, el representante gerente principal del juicio político de la Cámara, dijo: "Nuestra reputación y nuestro legado estarán inextricablemente definidos por lo que hacemos aquí".